Ustedes saben que estamos dando una serie de mensajes, comenzó el día viernes, van a ser unos eventos futuros, escatología, y se hizo una introducción. ¿Qué es lo que va a venir a partir del próximo segundo? ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cuándo se van a empezar a desencadenar todos los eventos futuros que en la Biblia ya están relatados. Algunos están relatados en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. Pero sea como sea, nadie conoce ni el día ni la hora. Y obviamente que siempre va a haber situaciones engañosas donde van a decir que está sucediendo esto o lo otro. O también, como ustedes han sabido, apareció la pandemia en el 2019 en Oriente y en el 2020 en Argentina. Y COVID-19 se llamó porque en el 19 apareció esa cepa, ¿no? Y entonces, empezaron todos a atar cabos y a ver si ya estaba viniendo el fin de todas las cosas. No está mal prestar atención porque el mismo Jesucristo va a decirle por ahí a veces a los discípulos y a las personas que lo rodeaban, varias veces, ustedes se dan cuenta cuando llega el verano porque ven la higuera que florece. Ustedes saben si llueve o no llueve porque miran el cielo y las nubes y no son capaces de distinguir las cosas que van a pasar. Y los discípulos, ya sabiendo, porque varias veces se lo había dicho Jesús que iba a ser entregado, aunque ellos no entendían muy bien de qué se trataba, ellos decían que, bueno, si el imperio romano estaba en ese momento reinando, ellos dicen, lo que va a pasar es que por un momento va a tener que pasar por esa situación de poder, algún tipo de tensión, de crisis, pero después el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, va a ganar y nosotros vamos a reinar con él. Así que ellos también tenían sus sospechas y estaban también atando cabos, ¿no? La mamá de uno de ellos apareció diciendo, yo quisiera que mi hijo se siente acá y el otro allá. O sea que es muy típico del hombre, del ser humano, pensar qué es lo que va a pasar y genera muchísima curiosidad. Hay gente que lo primero que hace cuando agarra la Biblia es ver el Apocalipsis, para ver qué es lo que va a pasar. Y no vas a entender casi nada del Apocalipsis. Lo vas a ver quizás como un libro de mucha fantasía y realmente tiene un poder literario gigante, una imaginación extrema. Hay cada seres que aparecen ahí que vos decís, wow, ¿quién se los imaginó? Y las personas lo quieren leer como si fuese algo así, un libro mitológico, y nada que ver. No sacan mucho, no entienden bien de qué se trata. Y es que te queremos decir que la palabra de Dios es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de Dios. Y cuando uno acepta a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Salvador del alma, recibe el Espíritu Santo de Dios y entonces empieza a tener la influencia de Dios mismo para que cuando abramos la palabra la podamos entender. Y en esta noche lo que vamos a hacer es empezar a ver entonces un poco. Yo no veo eso. Me pongo un poco de costado, no sé. O hay algún monitor que me diga. Bueno, ahora sí, eso sí me ayudó bien. Gracias, Pablito. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia, quisiera que me acompañen al versículo, los versículos que estuvo leyendo nuestro hermano Gustavo Ruiz Díaz, 1 Tesalonicenses 13. Falta el 4 ahí. 1 Tesalonicenses 4. Siempre cuando leemos un pasaje en la Biblia vamos a tener una aplicación primaria, que es a los destinatarios de la carta, en el caso que sean cartas, o a los destinatarios del libro. Por ejemplo, todos los libros del Pentateuco que fueron escritos por Moisés tenían una intencionalidad, el Espíritu Santo, cuando guió a Moisés a escribirlo, y era que quede guardado esa especie de tradición oral que Dios le había mandado a todos, que decía, le enseñará a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos para que no se olviden, etc. Entonces, siempre hay una intencionalidad primaria en lo que se escribió. Y para eso es muy bueno saber el contexto.
el contexto histórico de la carta, el contexto del versículo que estás tomando, para no malinterpretar las Escrituras, como vamos a ver más adelante que sucede justo con este tema del arrebatamiento. También se lo conoce como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Si yo tendría que explicar exactamente usando el mismo tiempo que va a suceder el arrebatamiento, ya termina el mensaje. Porque va a ser rapidísimo. Es en un abrir y cerrar de ojo, así. Así que es más largo ponerse a explicar lo que va a suceder que el mismo hecho. Es loco. Es abrupto. Hay dos palabras que se usan en el griego y una que se usa en el latín según uno utilice la Vulgata o utilice un escrito del griego. Pero tienen la misma fuerza cuando habla de arrebatamiento. Y es lo que nosotros lo conocemos. El arrebatamiento no es tomar algo delicadamente, ¿no? Cuando te arrebatan una cartera o un celular, no es que te agarran y dicen, me lo da y estás pujando ahí. No, es violento, es rapidísimo. Es que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, pero suceden muchas cosas ahí. ¿Me acompañan? En el versículo 3 del capítulo 4 de 1 Tesalonicense, no sé cómo se titula en tu Biblia, en la mía dice la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Viene de estar hablando otros temas. Habían varias situaciones que estaban pasando en la iglesia, se estaban metiendo todos los deseos de la carne con los que estaban rodeados los atenienses. Ustedes imagínense en una zona portuaria con una influencia gigantesca de filosofía y de todo tipo de tradiciones y de culturas que iban ahí. Y muchas de esas se metían en la iglesia y corrompían la verdad, corrompían la fe y la práctica de los hermanos. Recuerden que no había Biblia, era lo que los discípulos habían enseñado cuando fueron perseguidos y salieron predicando la palabra. Pablo es el que va a escribir una carta para ayudar y confrontar esto. Y si bien va a estar tocando distintos temas en lo que hace a vida cristiana y a lo que hace a una vida de santidad, estaba pasando algo también muy duro, y es que los cristianos, o sea, los que creían en Cristo Jesús, estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos por distintos lados, por judíos que se creían dueños de Dios y de la verdad divina y decían nadie puede ser salvo excepto los que son judíos, y los gentiles, o sea los perros, los que están allá, los que están afuera, se pueden acercar pero solamente si van a Jerusalén y ponen lo que tienen que poner y llevan lo que tienen que llevar, y tenían todo armado un negocio. Jesús no tuvo que limpiar 2 veces el templo, ¿ves? Así que eran perseguidos por judíos que estaban en contra del Evangelio de Jesucristo. Pero también estaban siendo perseguidos por gente que estaba ganando dinero. Es que siempre que hay una mala enseñanza, una falsa doctrina, se origina una secta, o sea, un grupo aislado, que siempre detrás tiene una ganancia personal. Siempre. Estudia cualquier secta, la que quieras. En todas hay una ganancia personal. Alguien se enriquece. ¿Y qué estaba pasando? Imagínense, la carta esta fue escrita cerca del año 60 después de Cristo. Así que estaban empezando a morir los discípulos de Jesucristo, algunos perseguidos. Todos en realidad murieron perseguidos. Excepto Juan, que al final terminó desterrado, duró un poco más. Pero todos los cristianos de aquel entonces habían creído en Cristo y no llegaba la venida del Señor. Entonces se empezaban a desesperar. Dice, si vos no estás vivo y morís, ¿a dónde vas? ¿Qué hay después? Y entonces, ¿qué pasaba? Si no sabían de qué se trataba lo que había después, porque es una cuestión de fe. Nosotros creemos lo que va a pasar después por fe en la palabra. Y en esta palabra, que atrás tiene una persona que es fiel, que no puede negarse a sí mismo, que no miente.
Pero para aquellos hermanos estaban muriendo o por enfermedad o por muerte natural o por persecución, etc. Y no sabían qué iba a pasar después. Entonces se empezaban a entristecer con eso. Y algunos empezaban a dejar la fe cristiana. ¿Puedes entender un poco el contexto histórico? Y entonces ahí Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acá la Biblia normalmente para esto suele ser muy sutil, ¿no? Cuando habla de dormir significa que los que han partido, los que han muerto en el Señor. 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si vos creés que Jesús murió y resucitó, sos hijo de Dios. Porque estás creyendo que Jesús murió por tus pecados y resucitó con el poder de Dios. Nadie ha resucitado y está vivo hasta el día de hoy. Por más que hagan películas, ¿no? Está lleno de películas de Highlander y de gente que quiere comprar la vida eterna y no envejecer nunca, ¿no? El Santo Grial de Indiana Jones y así, un montón de películas así. Quieren estar eternamente vivos. Dios piensa diferente al hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, Él dijo que no cobran ahora del árbol de la vida porque van a ser eternamente pecadores. Y entonces puso ahí una espada con ángeles que estaba prohibido entrar. Y el hombre quiere estar eternamente joven, ahí están tomando ahí agentes oxidantes y licuado de aloe vera, no sé qué más hacen para estar siempre joven. Quieren perpetuarse, pero perpetuarse en una situación que vos te pones a pensar, en una situación de pecado. Es un cuerpo mortal, está lleno de problemas, somos fácilmente débiles, nos enfermamos. Es que las personas, si no ven con una mirada de eternidad, con una mirada de fe, piensan que esto es lo mejor que les puede pasar y no entienden que el cielo es lo mejor que les puede pasar. Porque en el cielo Dios promete que no habrá esto, no habrá lo otro, no habrá y estaré yo. No me quiero adelantar a los eventos futuros que van a seguir viniendo, pero es que todo tiene que ver con todo. Y entonces dice ahí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, sos hijo de Dios, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ahí está el sello, la autoridad. Que nosotros que vivimos, esto vendría a ser para nuestro tiempo presente, todos los que estamos acá, Dios quiera, que habremos quedado hasta la presencia del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entre nosotros han partido de nosotros, seres queridos, hermanos en Cristo. Ellos están descansando de sus obras. Están en lo que se conoce como el seno de Abraham, según Lucas, ¿verdad? Y entonces, fíjense en cómo dice ahí. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra de verdad, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, vamos a suponer que Cristo viene ya. Esa es la idea. ¿Qué pasará? No precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces ahí la gente respiró profundo. Dijo, o sea que ellos encima van a resucitar antes que nosotros. Ellos van a ser arrebatados antes que nosotros. Sí, todo va a ser un abrir y cerrar de ojo. Pero te quiero decir que esto les trajo paz. ¿Por qué? Porque trae esperanza ante la partida de un creyente, como vimos en el versículo 13. Pero también, ¿sabes qué? Hay una promesa. Porque Él dice que viene a buscarnos. ¿Se acuerdan de Juan 14, del 1 al 3? ¿Me ayudas con esa búsqueda, por favor? Juan 14, del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Sabes lo que es estar turbado? Es un estado del ánimo con una mezcla de ansiedad, pánico, miedo, desazón,
Una mezcla de emociones, ninguna buena. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, ahí está la promesa, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cualquiera con el diario del lunes sabe cómo terminó el partido de fútbol, ¿no? Ellos estaban teniendo acá una partecita de lo que después Pablo termina acá explicando en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y entonces ahora nos va cerrando un poco más el panorama. Es genial. Seguimos. Entonces, yo también veo que hay un procedimiento y es muy rápido. Hay un procedimiento porque dice que viene con algunas características, con voz de mando. Yo no conozco un Dios débil. ¿Te acordás del Génesis, la voz de Dios? ¿Qué hizo la voz de Dios en el Génesis? Hizo todo. Y lo quiso hacer encima en 6 días. Lo hizo con un procedimiento. Lo podría haber hecho todo de una sola vez. Lo quiso hacer en 6 días y el 7º descansar. Organizadito. Y primero fue esto, y después fue esto, y después fue esto, y después fue esto. Estuvimos escuchando a José Carbonell una vez explicando cada versículo de lo que pasó en esos días de la creación, ¿no? Y hay algunos secretitos ahí que podés estudiar, que vos decís, no puede ser, es increíble. Y a veces lo pasamos medio rápido, ¿no? Sí, en el primer día pasó esto, en el segundo día pasó aquello. Pero en el medio hay cosas que vos decís, tremendo, no lo había pensado. Te lo dejo ahí picando. Voz de mando, voz de arcángel. ¿Alguien escuchó algún arcángel? Eso yo no lo sé, pero la voz de Dios es como un trueno. Dios a veces se permite por la naturaleza mostrar parte de su deidad, para que nosotros que somos humanos podamos palparlo un poco. ¿Qué dice la palabra? Que los atributos de Él y su eterno poder y deidad se hacen visibles a través de la naturaleza. Los cielos hablan sin palabra. Trompeta de Dios. ¿Querés que te cuente algo un poco gracioso? Teníamos en la iglesia, creo que José y Gladys lo conocen, a Don Jamarly se llamaba, el organista de nuestra iglesia allá en Jujuy. ¿Cómo se convirtió a Cristo? Le habían predicado el evangelio varias veces y le habían explicado que cuando venga Cristo, si él no estaba preparado, se iba a tocar la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y si vos no crees en Cristo te vas a quedar. Y él estaba en su negocio. Y resulta ser que a la mañana de un domingo escucha como un bocinazo fuerte. Y entonces su esposa ya había aceptado a Cristo. Y se dio cuenta que su esposa no estaba y se asustó mucho. Y se puso de rodillas. Y después cuando se dio cuenta y se familiarizó con el ruido, era la bocina del lechero. Pero ahí se dio cuenta que necesitaba a Cristo y no estaba preparado. Había un trompetista, un alumno trompetista en Palabra de Vida, y le hicieron un juego parecido. Se fueron, era medio molesto, chico. Era buen trompetista, pero un poco molesto. Entonces le hicieron un juego. Agarraron, se fueron todos de los cuartos de ese edificio. Se fueron todos al patio, afuera. Y uno tocó la trompeta. Y se despertó como a las 3 de la mañana y no vio a ninguno. Y se fue al cuarto de al lado y no vio a ninguno. Y salió afuera y empezó a gritar, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Y le salieron todos de entre medio de los árboles. Pará, estamos acá. Ahora, ¿te imaginas qué duro sería si te llega a pasar y realmente pasa? Va a ser una conmoción mundial. ¿Vos sabías que muchas cadenas televisivas y programas de televisión se han esmerado en confundir a la gente? ¿Te acordás de Alf? ¿El extraterrestre? ¿Sabés qué pasa?
inventan los ovnis, los objetos voladores no identificados y todo tipo de seres así, extraplanetarios, que te hacen un advenimiento y te sustraen, y te llevan y te analizan y qué sé yo, y hacen desaparición y demás. ¿Para qué? Para que cuando pase el arrebato posiblemente sea una confusión más. Ojo, acordate que el engañador es el diablo y todo el sistema está bajo el maligno. Y ahí podemos seguir hilando sobre esto también. Desciende sin tocar la tierra. No es un detalle mínimo. La vez que pasó un suceso extraordinario con la persona de Jesucristo, la tierra tembló o algo extraño pasó siempre. Y va a pasar en lo que es la segunda venida, pero no me voy a meter ahí porque otro hermano va a estar sobre eso. Pero ahí sí va a tocar la tierra. Fíjate en esto. Hay un procedimiento rápido, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15. Ya lo conocen algunos este versículo. He aquí, 1 Corintios 15, 51-52. He aquí os digo un misterio, o sea, algo desconocido que es traído a la luz. ¿Está bien? No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sabe por qué? Porque vamos a pasar a tener un cuerpo glorificado, como el de nuestro Señor Jesucristo, semejante a los ángeles. Ahora, primero, todos los santos que ya partieron. Ahí yo puse algunos personajes bíblicos, ¿no? Y también puse, por ejemplo, a Martín Lutero, pero puede haber sido también algún familiar nuestro que ha creído en Cristo y no está con nosotros. Todos ellos están descansando en el seno de Abraham, esperando el momento de esa final trompeta. Y ellos van a resucitar primero, van a ser glorificados y luego nosotros también. Así que tenemos que animarnos con estas palabras. ¿Sabías que existen otras posturas? Sí. Mira, dice, sucederá con la segunda venida de Cristo. Algunos creen que el arrebatamiento va a ser más adelante. En la segunda venida de Cristo es cuando Cristo viene aquí a la tierra a reinar durante 1000 años. Algunos ponen ahí el arrebatamiento. Pero ¿qué pasa? Antes está la tribulación. Y la tribulación tiene dos partes. Una primera parte que parece que hay paz y una segunda parte donde, como decimos vulgarmente, se pudre todo. Y otros creen que va a ser durante la tribulación, en algún momento de los 3 años y medio eso. Nosotros no adherimos a esa postura porque nosotros tenemos algunos versículos bíblicos que están en contra de esas posturas. Miren, si ustedes lo pueden leer bien, Romanos 1:10 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Nosotros no somos hijos de ira. Dios no va a desatar la ira sobre sus hijos. Por eso es que nosotros creemos que antes que venga la tribulación, que son juicios a los que no han creído en Cristo, los cristianos no van a estar acá. ¿Sabe dónde van a estar? En algo que también vamos a ver en los eventos futuros, que es en un tribunal, porque vamos a pasar por un tribunal, pero no para perdición, sino para premiación. Pero ojo, porque si no haces nada para el Señor, puede que no tengas ninguna corona, ningún premio. Y después vienen las bodas del Cordero y otra serie de eventos para prepararse para entrar al milenio. Y aquí, con menos gentes en el planeta,
empiezan cosas durísimas que vamos a estar viendo en la serie de mensajes. Ahora, exactamente cuándo es el arrebatamiento no lo sabemos. Puede ser ya, puede ser de acá a 1000 años. A veces nosotros vemos lo que está sucediendo y creemos que va a ser más pronto de lo que estamos pensando. Algunos creen que primero se va a manifestar una persona, un personaje que se conoce como el anticristo, que aparenta unir a todas las naciones y vender como una especie de tratado de paz. Pero después quiere ocupar el lugar de Dios. Siempre, típico. ¿No hizo eso Satanás? Sí, hizo eso. Él quería ocupar el lugar de Dios y Dios lo echó. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos dispensacionalistas. ¿Sabes qué significa eso? Que entendemos que Dios, con toda su persona y todo su carácter, se ha manifestado y se ha relacionado con el hombre de manera diferente a lo largo de la historia. Que nosotros, por ejemplo, no podemos reclamar la misma forma que tenía Dios de tratar con el pueblo de Israel que con nosotros. De hecho, si alguien, un hijo, insulta al padre, ¿qué, lo matan a pedrazo? ¿Ves que para algunas cosas reclaman, no? Reclaman las bendiciones, reclaman la prosperidad, pero ¿qué tal los deberes? Dios es un Dios de gracia y un Dios de paciencia, y parece que retarda su venida, pero es paciencia para que se arrepientan. Y somos pre-tribulacionistas, creemos que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Y también somos milenaristas, creemos que literalmente va a venir Jesucristo a reinar por 1000 años y nosotros estaremos juntamente con Él, reinando. Y ahí tenemos entonces unos versículos bíblicos que te pueden ayudar con eso. Algo muy interesante, el ánimo y el aliento. Eso está aquí, fíjense. Volvamos al capítulo base que teníamos de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Dice el versículo 17 y 18, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y después, fíjense en ustedes, 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Eso es lo que vimos recién, ¿verdad? Cuando vimos nuestra postura. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos, o sea que estemos como ahora, esperando la venida, o que durmamos, que ya hayamos partido de aquí, vivamos juntamente con Él. 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Y usted está preparado si fuera hoy? ¿Cómo te encuentra? ¿Podés gozar de una esperanza? ¿Estás seguro? ¿A dónde vas a pasar el resto de la eternidad? En Mateo 24:36, Jesús va a estar explicándole a sus discípulos algo que los tenía incómodos. Y le dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si no sabes ni el día ni la hora en que te van a venir a robar, pero ya dijeron que están robando en el barrio, ¿no? ¿Por qué vas a hacer? ¿Te vas a dormir o te vas a preparar? Si hoy viene Cristo, ¿te lleva o te deja? Pero depende de vos. Muchas veces cuando yo hablé a las personas de Cristo, ¿sabes qué me decían? Y no sé, que lo decida Dios. Dice. No, ella decidió. Decidió mandar a su Hijo Jesucristo, decidió morir en una cruz, decidió salvarte, decidió amarte. Ahora vos tenés que decidir. O aceptás a Cristo y su perdón,
¿Aceptás que ese Jesús derramó su sangre para limpiar tus pecados? ¿Aceptás ser llamado hijo de Dios? ¿Aceptar la vida eterna? No lo dejes pasar. No lo dejes pasar.